Shalom Alejem Mishpajá, la paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados en este tiempo nos alimente. Eso es lo que necesitamos cada día, ese alimento que trae nuestro Abba, nuestro Padre, que es ese pan de los Shamaín, ese lejen de los Shamaín, ese pan de los cielos, que es su palabra. Pero comemos cuando la palabra queda sellada en nuestro corazón. Muchas veces somos nosotros las que metemos esa palabra en el corazón, ahí seguimos en letra, seguimos en la ley, como se dice, muchos dicen, o en la carne, pero cuando escuchamos esa palabra para obedecer, donde cumple ese Shema Israel, y recordemos que es escuchar con obediencia, es la emuná, la fe, entonces nuestro Adón Yahshua se entrona y él ya sella la palabra, allí va a ser casi que imborrable. Hay una posibilidad, sí, eso lo estamos viendo en mensaje anterior del reino. Entonces, que el Abba hoy nos permita ese entender en la carne, salir de aquí a obedecer para que pueda hacerse ya y realmente haber comido, ¿no? Eso es el verdadero comer, cuando la palabra es sellada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Padre nos ha permitido una vez más estar en este lugar para que hagamos lo que a Él más le agrada. Bula desde el Vape, que estemos en esta hora buscando la estatura del varón perfecto, que estemos buscando el comer, que estemos buscando esa edificación, que estemos buscando por medio de la emuná, por medio del obedecer, que la palabra quede sellada en nuestro corazón. Entonces, que nuestro Abba sea en esta hora quien hable a nuestros corazones. Estamos pasando por un desierto, esta Eres es un desierto, pero dentro de ese desierto hay muchos más desiertos. Y el Padre nos lleva a esos desiertos precisamente para hablar a nuestro corazón, para convencernos de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda haber en nosotros esa valentía, ese esfuerzo de poner por obra lo que Él nos hable para Él poder entronarse, para que esa palabra pueda ser sellada en nuestro corazón. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas, que el Abacados, nuestro Padre Santo, igualmente haga con ellos lo que quiere hacer con nosotros, que ese propósito por el cual nos ha traído en el día de hoy también sea para con ellos. Y entonces recordemos que Él es el que añade a la Kehilá, a la iglesia, a los que han de ser salvos, entonces que añada y añada más y más por medio de este mensaje, que las palabras que salgan por la boca de este siervo realmente sean las palabras del Elohim, que salen por la boca de Él a través de la boca de este siervo. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba. Vamos a clamarle para que sea Él en esta hora moviéndose de una manera poderosa. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de venir delante de ti, bendito Rey. Sé propicio y suple esa necesidad que estás viendo en cada uno de nosotros. Sabemos, bendito Padre, que nuestra necesidad eres tú, que nuestra necesidad es tu bendita y poderosa palabra, pero tú conoces la porción, tú conoces el área, la parte de nosotros que vas a tratar en el día de hoy. Que bendito Rey seas tú convenciéndonos en esas áreas que vas a tratar con cada uno de nosotros en el día de hoy, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda haber en nosotros ese esfuerzo que demandas de cada uno de nosotros, el esfuerzo por poner por obra lo que está escrito en este libro, bendito Rey, en el libro de la Torá, bendito Padre, en las Escrituras, en la Biblia, bendito Rey, pues todo lo que está escrito en la Biblia está resumido en tus misbot, en la Torá, bendito Padre. Por eso clamamos en esta hora por ese lejen de los Shamaín, por ese pan de los cielos, por tu palabra, lo que realmente necesitamos para salir de la oscuridad. Que venga esa hora admirable, tu luz admirable, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la palabra a nuestra vida para que resplandezca donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, y que tengan que salir huyendo de nosotros. Padre, quedamos en tus manos, ponemos este tiempo, este lugar, este mensaje delante de ti, esperando, bendito Padre, que seas tú en esta hora, que no sea el hombre, que seas tú a través del hombre, hablando en nuestros corazones, en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de Torah, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El Padre trae un mensaje en el día de hoy, es sabiduría.
Vamos a hablar sobre sabiduría. ¿Qué es realmente la sabiduría? ¿Quién tiene la sabiduría? ¿Cuántas sabidurías hay? Bueno, cantidades de cosas que quizás nosotros ignoramos y a causa de eso muchas cosas le atribuimos a Elohim cuando no son de Elohim quizá. O muchas veces, o muchas cosas le quitamos a Él cuando son de Él. Y entonces tenemos que entrar en esa parte, ¿no? De poder distinguir. Vamos a ver qué nos habla el Padre en el día de hoy. Y vamos a buscar esa sabiduría, vamos a buscarla en el Strong. Y vamos a ir al H2451 para arrancar de allí. Mire lo que dice H2451, perdón, dice Jokmah. De H2449, dice sabiduría, en buen sentido. Oiga, ya nos está diciendo algo, en buen sentido. Sabiduría, ciencia, entender, inteligencia, saber, sabiduría, sabio. En el buen sentido, o sea que como que hay también un mal sentido. Y ahí el Padre comienza ya a hablar cositas, ¿no? Comienza ya a hablar cositas y vamos a ir a Job, al libro de Job, Job, capítulo 12, vamos a leer el verso 13, mire lo que nos dice. Con Elohim está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Con Elohim, con Dios está la sabiduría. Esa sabiduría en el buen sentido, ya nos está hablando de un buen sentido y se supone con Elohim es buen sentido o sentido bueno, ¿no? Porque el único bueno es Elohim, el único bueno es Dios y Dios, Elohim, es la palabra, o sea que lo único bueno es la palabra. Por eso tenemos que entrar en ella siempre, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida. Olán. Siempre tenemos que llegar ahí, ahí está la sabiduría, pero debemos descifrar un poquito más, meternos un poquito más, escudriñar un poquito más y vamos, sigamos ahí con Job, y vamos a ir al capítulo 28, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del ladrón es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Al apartarse del mal, la inteligencia y el temor del Adón, el temor de Adonai ya, el temor de Jehová, es la sabiduría. Ahí está la sabiduría. Si no hay temor en nosotros, cuando empezamos, porque ahora en el Brit Hadashah debe haber amor. Y el amor echa fuera todo temor. Pero dice aquí, cuando empezamos, nosotros comenzamos en letra. Comenzamos bajo la ley. Porque la ley está en contra de nosotros a causa del pecado. Entonces dice, he aquí que el temor del Adón del Señor es la sabiduría. Tenemos que saber qué es el temor del Adón, qué es el temor de Adonai Yah, qué es el temor de Jehová. Y dice, y el apartarse del mal, la inteligencia. Tengamos en cuenta eso, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos a ir a Michelet y Proverbios, capítulo 8, verso 13. Mire lo que nos dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Eso lo aborrece Elohim, pero dice, el temor de Adonai, ya el temor de Jehová, el temor del Señor es aborrecer el mal, y eso es la inteligencia, porque eso nos hablaba el verso anterior. Mire lo que nos decía. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Adón es la sabiduría. Ya vimos cuál es el temor del Adón, cuál es el temor de Adonai Yah, cuál es el temor de Yod-Hei-Vav-Hei. El temor de Jehová es apartarse del mal, dice, y el apartarse del mal es la inteligencia. O sea que sabiduría da de la mano con inteligencia. El hombre sabio es inteligente, ¿sí? Porque aquí nos está diciendo el mal camino. Dice que él aborrece todo eso malo, lo que hay, la soberbia, lo que hace que nos vamos en contra de él. Es aborrecer el mal, el temor de Adonai. O sea que ahí está la sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai Yah. Ahí empieza la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso. La sabiduría es un proceso por el cual vamos caminando nosotros, y a medida que nosotros tememos a Él, obedecemos, y esa obediencia hoy en el Brit Hadashah va a hacer que Él entre en nosotros. O sea que la sabiduría, como está con Elohim, entonces la sabiduría va a entrar en nosotros. Y ahí estamos viendo el proceso desde la letra, desde la ley, desde la carne,
para entrar acá al Brit Hadashah, en el amor, etcétera, etcétera. Sencillito, ¿no? Y a veces nos creemos sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Eso que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai Yah, eso lo encuentra en Michelet en Proverbios capítulo 1, verso 7. Y la palabra que se usa es Da'at. Acá estamos hablando de Jokmah, pero son sinónimos, pero hay ciertas cositas de diferencia entre una y la otra. Sí, o de pronto con una va más allá. No vamos a entrar en esa parte porque cuando entramos en ese Da'at vamos a encontrar profundidad. Pero como se trata de hablar de la sabiduría y se trata de mensajes cortos, tratar de ser lo más explícito posible, entonces estoy entrando ahí por encimita para que no vayan a decir que es que eso me lo inventé. Entonces está escrito en la palabra. Vamos a ir a Michelet y Proverbios, capítulo 2, verso 7. Mire lo que nos dice. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Está hablando de la Jokmah, de la sabiduría que viene de lo alto, que ahora lo vamos a ver esa parte. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Recto pues es el que guarda mandatos, recto es el que es íntegro, el perfecto, el completo. Y cuando hablamos de eso no estamos hablando de personas sin errores. Todos tenemos, porque la palabra dice que todos tenemos pecado. O sea que siempre va a haber una posibilidad de que las personas vengan a matarme, pero no quiere decir por eso que entonces nosotros no vamos a escuchar a los hermanos porque tienen pecado. Porque tenemos que alcanzar ese discernir en nosotros para tomar lo bueno y desechar lo malo. Sana sabiduría, o sea que hay una sabiduría que no es sana. Que eso es lo que el Padre nos quiere mostrar. Vamos a ver todavía, sigamos acá en la sabiduría de Elohim, porque aquí la palabra, por eso dice apartarse del mal, ¿cierto? Es el temor de Adonai Yah, de Jehová. Pero nos dice que el principio de la sabiduría es ese temor de Adonai Yah. Y nos dice que la sabiduría, nos decía en el verso anterior, el temor de Adonai Yah es aborrecer el mal. Me está hablando de aborrecer el mal. Vamos a ver qué es aborrecer el mal, o qué es sabiduría, qué es contado como sabiduría en el reino. Dice Devarim, capítulo 4, vamos a leerlo, versos 5 y 6. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dice, yo os he enseñado estatutos y decretos que Adonai Yah, Jehová, Yod-Hei Vav-Hei, mi Elohim, mi Dios, me mandó. Vamos a ver qué pasa con ello. ¿Para qué? Para tomar posesión de la tierra. Sigamos leyendo porque aquí nos va a dar el desenlace que es realmente la sabiduría. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Guardar los misbos, guardar los mandatos, esa es la sabiduría. Por eso dice que es apartarse del mal, el temor de Adonai Yah. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai Yah, Jehová. Es apartarse del mal, pero nos apartamos del mal es cuando obedecemos los mandatos, cuando obedecemos la Torah, o como decimos la palabra, como la quiera ver. Lo que pasa es que cuando hablamos de obedecer la palabra, muchos creen que la palabra nos lleva mandatos, que ya no estamos en la ley sino en la gracia. Ahí el grave error. Entonces, ¿qué es lo que obedecen? ¿Qué es lo que obedecen para que sea realmente la sabiduría? Aquí no está hablando, pero es que eso era ley. No. De la ley sigue hablando porque el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 nos dice eso. Listo, entonces nos hablaba de una sana sabiduría. Nos estaba dando como a entender que hay otra. En el buen sentido nos hablaba, o sea que hay un mal sentido, un sentido malo. Hay un sentido bueno y hay un mal sentido cuando entramos en el significado de la sabiduría, y aquí lo vamos a ver en Michelet Proverbios,
Capítulo 9, vamos a leer los versos del 1 al 5. Aquí va a aparecer otra sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Ah, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y comenzamos a hablar de que esta sabiduría provenía de Elohim, porque todo proviene de Elohim, no es que él creó. Lo que pasa es lo mismo que la palabra. La palabra de mentira lo que hacen es distorsionar la verdad y ya deja de ser verdad. Acá la sabiduría se mezcló y dejó de ser la sabiduría de Elohim. Y debemos entender esta parte, ¿no? O sea que apareció otra sabiduría. Esa sabiduría que viene de arriba fue manchada. La palabra de Elohim fue manchada y apareció ya otra palabra. La sabiduría de Elohim fue manchada y apareció otra sabiduría, fue mezclada, dice. Sigamos leyendo. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. O sea que los mandatos, obedecer los mandatos, esa es la sabiduría. Pero los mandatos, que es la palabra igualmente, que es el pan, ¿sí? Que cuando nosotros obedecemos va a venir el Ruach HaKodesh, que representa el vino, el pan es la palabra. Entonces venid, comed mi pan. Hay un pan que ofrece la otra sabiduría, que es palabra distorsionada. Por eso Hasatán viene a tentar a Yahshua, a Jesús, por medio de la palabra, pero la distorsiona porque lleva otro espíritu. Y quizá literalmente lo dice de la misma manera, pero traía otro espíritu. Entonces dice, comed mi pan y bebed del vino. Y muchas veces nosotros estamos con el otro vino y creemos que tenemos al Ruach HaKodesh, porque el vino representa al Ruach HaKodesh, representa el gozo, y el gozo lo da el Ruach HaKodesh. Y entonces estamos en otro cuento. Por eso dijo él, le dicen a aquellos hombres, le dice, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos tantas y tantas cosas. Esas personas creían que tenían el pan de Elohim, creían que tenían el vino de Elohim. Pero él les dice, no los conozco, mijo. Ustedes están tomando de otro vino, ustedes están comiendo de otro pan. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos. Vamos a entrarnos aquí cuando nos habla de sabiduría, que la sabiduría mezcló su vino, y vamos a encontrar el H2454, que mire lo que dice. Hagmot, recordemos que ese Hagmot, ahí ese Mot significa muerte, ¿no? Pero es un plural, oiga. Hagmot es un plural, nos está hablando de varias cosas. Por eso dice formas colaterales de H2451. Está hablando de otras cosas. Hay una sabiduría que es la que viene de lo alto, pero hay otras que salen de ahí a causa de la mancha, a causa de muchas cosas, y nosotros tendríamos que entrar a mirar esa parte. Que ahora el Padre nos va a hablar de una sabiduría terrenal y una sabiduría de lo alto. Y muchas veces atribuimos cosas que son sabiduría terrenal y decimos que es de él. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la medicina es de arriba o es de abajo? Mediten esa parte. ¿Es sabiduría manchada o es sabiduría de lo alto? ¿Esa sabiduría exalta a Adonai Yah? ¿Será que todas estas personas que ejercen esta sabiduría exaltan a Adonai Yah? Porque la sabiduría es exaltarlo a él, porque él es el mismo y él se ama a sí mismo. Entonces, como comenzamos a ver cositas, yo no le voy a dar mi concepto sobre esto. Medite usted qué significa medicamento, por ejemplo. Vaya a las escrituras a ver qué es, vaya a los diccionarios y busque qué es esto. ¿De dónde sale eso? Farmacia, ¿de dónde sale todo eso? Entonces usted puede entrar a decir, bueno, ¿esto viene de dónde? ¿Esto es de arriba o es de abajo? Y muchas veces nosotros le asignamos a él, o le decimos cosas que han ocurrido en el otro lado, que eso es lo que le dijeron, por el dedo de Belcebú es que echa fuera demonios, es que hace esos milagros, esas señales.
Entonces muchas veces atribuimos a otra sabiduría, lo de otra sabiduría a la de él. No les digo nada más, ahí se las dejo. Y de aquí usted va a encontrar el H2342, que viene de allí. Dice, porque cuando usted entre en este 2451, usted va a encontrar por allá, creo que es el 2449, por ahí va a encontrar el 2342, que es lo que vamos a leer ahora. Dice, raíz primaria, propiamente torcer o hacer girar de manera circular o espiral. Recordemos que hay un Elilín, uno de los Elilín, un Dios, un ídolo que nos pone a dar vueltas, ¿no? Que ese es Og. Dice específicamente, danza, retorcerse de dolor. Cuando aparece dolor, ¿qué cree que es? ¿De dónde viene eso? Específicamente de parto, porque en esta parasha que viene vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre el parto. ¿Por qué sale el niño allá? ¿Quién hace que el niño salga? Porque desde que es engendrado en el vientre de su madre hay algo por dentro que quiere sacarlo. Y esto es muy profundo, pero no vamos a entrar en eso. Estos temas son muy livianos, son por encimita, no podemos entrar. Dice ofear, ¿no? Dice figurativamente esperar, aguardar, pervertir, mezclar, ¿no? Eso significa pervertir, torcer, mezclar, matar. Dice afligir, aguardar, ahuyentar, amedrentar, angustiar, atormentar, bailar, no danzar sino bailar, caer, concebir, danzar, dar, desgajar, doler, dolor, dolorido, engendrar, esperar, estremecer, formar, herir, pálido, parto, temblar, temer, temor. Recordemos que en esta misma, como es un plural, ahí mismo están entrando, ¿no? Ahí mismo están entrando aún la de Elohim, están tomándola aquí. Pero lo que quiero mostrar es que hay otras sabidurías que no son las de Elohim. Por eso hay un plural en esta. Cuando habla de que la sabiduría mezcló su vino, cuando la sabiduría, dice, hizo ciertas cosas, nos está hablando de algo que se degeneró, algo que se deformó. Cada vez que haya deformación en nosotros, recordemos que todo lo físico sale de lo espiritual. Si algo vemos nosotros, mi hermana me decía qué día que estaba yo, que había vomitado en la noche, no había comido nada. Mi hermana de carne y sangre, que también es mi hermana en el Rúa, o sea, acá en la senda, me dijo, te veía verde. Le digo, claro, me vomité como 5 veces y no quise comer nada después. Y me puse verde. Me desfiguró. ¿Quién cree que lo hizo? ¿Elohim? Elohim lo permitió, pero eso era castigo por algo que había hecho. Y me deforma. Y me quita la buena apariencia, porque dice la palabra que Él rejuvenece. Elohim rejuvenece. Dios rejuvenece. Y si estoy viendo algo que me está degenerando, es porque sale de allá adentro. Es porque hay algo dentro de mí que hace que comience yo a marchitarme o a producir una imagen de esa manera. Me puse verde a causa de los espíritus inmundos que estaban obrando ahí con su legalidad. Y así mismo ocurre con todo. Cuando yo me he visto mal, cuando me he visto de una manera que la gente me va a ver a mí no deseable, comienza a ver en nosotros ese arrugamiento, que valga la redundancia, ese arrugamiento en nuestro rostro, cuando se seca nuestro rostro, cuando aparentamos algo malo, ¿sí? Debemos entender que viene del mundo espiritual y no es de Elohim. Entonces mire todo lo que va. ¿Por qué? Porque ha entrado una sabiduría que no es de Elohim en nosotros. A causa de nuestra obediencia a la maldad entran espíritus inmundos, y entre ellos entra la ruina, por ejemplo. Entonces estar en ruina es porque alguien está ejerciendo su legalidad, alguien de la otra sabiduría está ejerciendo su legalidad. Venga, pero el mendigo
tenía úlceras, sí, pero eso era a causa de lo que él había hecho antes. Y ya lo estaba viviendo bien en el Padre y se salvó, ¿cierto? Pero eso lo produjeron las tinieblas. El pecado que hubo un tiempo en él produjo esa enfermedad que ya no era curable y con esa se iba a ir. Pero se iba a salvar porque había enderezado camino. Entonces ahí comenzamos a ver muchas cosas que la sabiduría, y tenemos que verlo en el mundo, Rubén, en el mundo espiritual, porque eso es del mundo espiritual. Lo que se ve fue hecho en lo que no se ve. O sea que cada vez que haya una manifestación externa visual en nosotros es porque viene del mundo espiritual. ¿De qué lado viene? ¿De cuál sabiduría viene? ¿De la buena o la mala? Y ahí está. Es porque algo ha entrado en nosotros. Miren la sabiduría hasta dónde llega. Es lo que hay en nuestro corazón, que ahora el Padre nos lo va a hablar. Vamos a ir a Jacob, Santiago, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 13 al 18, que aquí nos va a hablar de las dos al mismo tiempo. Mire lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Listo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. ¿Cierto? Su buena conducta. ¿Cuál es la buena conducta? Cuando yo obedezco, y esa es la sabiduría que proviene de Elohim, cuando obedezco los misbos, los mandatos. Pero cuando obedezco otra cosa que no son los misbos, los mandatos, la Torá, la palabra, como le quiera llamar, entonces estamos hablando de otra sabiduría. Por eso dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Sigamos leyendo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque esta sabiduría no es la que desciende cuando hay celos, cuando hay, lo que nos hablaba en el 14. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ahí está mostrando una que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si no desciende de lo alto, es esto. Porque hay solamente dos. Hay un grupo donde se mueven muchas sabidurías, pero todas esas pertenecen a lo terrenal, todas esas pertenecen a lo animal, todas esas pertenecen a lo diabólico, a lo del diablo. Las que no descienden de lo alto, las que no provienen de Elohim, de Dios, del Altísimo, del Elión. Sencillito nos está hablando ahí, ¿no? Y ya sabemos cuál es la que desciende de lo alto. Cuando su principio es el temor de Adonai Yah, es el temor de Jehová, es apartarse del mal, es guardar los mandatos, que nos hablaba el Devarim, Deuteronomio 4, versos 5 y 6. Sigamos leyendo, porque íbamos hasta el 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Por eso la otra sabiduría habla de mezcla. Pura. Porque la palabra, Hasatán también usa la palabra, pero no pura. Porque nuestros actos dependen de lo que tengamos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Si tenemos la palabra de Elohim que es pura, entonces ahí tenemos sabiduría de lo alto. Pero si no es así, si es una sabiduría mezclada, si es palabra mezclada, ya no es la de Elohim. Y eso lo vemos por allá en Yehezkel. Vamos a ir a Yehezkel, capítulo 28, vamos a leer los versos del 17 al 19. Mire lo que nos dice. ¿Quién fue el que mezcló? Pues viene de las tinieblas, de lo malo, de la otra sabiduría. Mezcló la sabiduría, dice. Mezcló su vino.
invitaba a la gente a comer de su pan, otro pan diferente. Mire lo que dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Sencillo, nos sigamos leyendo. Dice, se enalteció tu corazón a Jod. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Están hablando es con Hasatán aquí, ¿no? Corrompiste tu sabiduría. ¿Cuál era la que él tenía? Pues la de Elohim, pero la corrompió, la mezcló. Por eso dice, mezcló su vino. Traía otro pan. Eso es lo que debemos tener claro. Entonces, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Y eso es lo que pasó con Hasatán, a causa de que ya adquirió de la otra. Ya hubo una corrupción de esa sabiduría, ya hubo una mezcla, ya dejó de ser sabiduría de lo alto. ¿Sí ve que proviene de allá arriba? La terrenal proviene de allá arriba, lo que pasa es que es la de allá arriba mezclada y eso ya dejó de ser de arriba. Y como mandaron a ese que tenía esa sabiduría y que la corrompió, lo mandaron para la Eres, entonces toda la Eres, toda la tierra quedó corrompida. Por eso dice que al principio había caos. Había caos, sigamos leyendo. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste. Vuelva a leer, lea. Con la multitud de tus maldades. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu mitad, tu santuario. Era un santuario Hasatán, pero corrompió esa sabiduría que venía de lo alto, que venía del Altísimo, y ya formó otra sabiduría. Ahí comenzamos a ver por dónde viene la cosa. 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Vuelva a leer. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto será y para siempre dejarás de ser. O sea que cuando él adquirió esa otra sabiduría, cuando corrompió la sabiduría que venía de lo alto, mire con lo que comienza a pasarle. Y eso pasa con nosotros, cuando ocurre eso en nosotros. Sencillito. Tenemos que andar derechitos. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entender entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza del corazón. Ahí eso es lo que hace la mezcla, eso es lo que hace cuando corrompemos la sabiduría de lo alto. Cuando torcemos la palabra, eso es lo que nos está hablando el significado de esa otra sabiduría, torcer. Dureza de corazón. Entonces Él viene, claro, por su Gesed viene a cambiar el corazón nuestro. Viene a cambiar ese corazón duro por un corazón de carne, sensible a su voz. Cuando habla de carne aquí no está refiriendo a los espíritus inmundos, está hablando en cuanto a lo contrario de dureza. Sensible al corazón, ese corazón sensible a la voz de Elohim, de Dios. Viene a traer otro corazón, viene a transformar esa dureza. Si nosotros permitimos, porque somos nosotros los que respondemos a lo que Él viene a hacer a nosotros. Él quiere, su plan es de bienestar y no de calamidad, pero nosotros somos los que hacemos que sean de calamidad. No es que Él quiera que yo tenga consecuencias por el pecado, no es que quiera que venga la calamidad a mi vida, soy yo el que tomé la decisión
a causa de permitir que la otra sabiduría entrara en mí y ejercer esa otra sabiduría o obedecer esa otra sabiduría, obedecerás a Satán, entonces va a venir la calamidad. Vamos a ir a Yehezkel, Ezequiel, por eso comienza a darnos sobre esto, ¿no? A hablarnos sobre esto, de esa otra sabiduría, de la dureza de corazón, y nos habla en Yehezkel, Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20, mire lo que nos dice. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Va a quitar la dureza. Lo que está diciendo ahí es que quiere quitar la dureza, pero eso depende de nosotros, si lo seguimos, si recibimos esa otra sabiduría. ¿Y cuándo la recibimos? Cuando obedecemos. Es que esa sabiduría entra en mí, Elohim entra en mí. El Ruach HaKodesh, Hechos 5:32, que es lo mismo que creer, Gálatas 3:14, 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Elohim. Sean mi pueblo, ¿sí? Que sean por pueblo y me sean por pueblo, sea pueblo de Él. ¿Qué es el pueblo de Él? Los que tienen la sabiduría de Él, porque la sabiduría es Elohim. La sabiduría está con Elohim. Cuando Elohim, Dios, entra en mí, cuando Yahshua, Jesús, entra en mí, ahí tengo la otra sabiduría, pero resulta que no entro en todas las áreas. Yo debo entender que hay unas áreas de las cuales yo tengo que sacar esa otra sabiduría, o tengo que permitir que el Abba quite esa dureza que hay en esas partes de mi corazón. Y lo hago es cuando obedezco la sabiduría que viene de Él, que es su bendita y poderosa palabra. Por eso es que Él nos habla de dos caminos. Devarim 11:26, Él nos habla de dos caminos. Mire lo que dice. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahí están los dos caminos. Usted sigue leyendo y dice, escoge pues la bendición, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición. Sabiduría, recordemos que la bendición es la palabra, y la palabra es la sabiduría. Entonces la bendición, sabiduría de lo alto, y la maldición, sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y como todo depende de lo que hay en mi corazón, las obras que salen de mi corazón, lo que yo como sale de mi corazón, como yo me he visto sale de mi corazón, como yo use el cabello sale de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de mi corazón? Por eso nos habla en Mateo capítulo 12, versos 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hacemos nosotros, recordemos que las obras salen de ahí, ¿no? Porque mire aquí lo que nos va a decir, aquí nos redondea la cosa. De la abundancia del corazón habla la boca, pero aquí también nos va a decir lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El buen tesoro del corazón, de la sabiduría de lo alto, de la palabra, de Elohim, el que está en mi corazón, saca buenas obras. Y el hombre malo de la otra sabiduría, el hombre malo, el que tiene lo malo, no la sana sabiduría, sino la mala sabiduría, la sabiduría enferma, del mal tesoro, de esa mal sabiduría, de la sabiduría terrenal, animal, diabólica, saca malas cosas. Cuando uno está fuera de la senda es uno, y cuando está dentro de la senda es otro. Cuando no tiene Elohim, piensa de una manera, ve de una manera, oye de una manera, y cuando ya entra Elohim, todo esto es diferente. Cuando somos una persona que no tiene la sabiduría de lo alto, o sea, no tiene a Elohim, a Dios en su corazón, a Yahshua, a Jesús en su corazón, dice en el Cogelé Eclesiastés, como la bestia, dice, que obra por instinto. Las bestias obran por instinto y se van a lo que ven. Pero cuando tengo la otra sabiduría, que es la de lo alto, que es tener el Ruach HaKodesh, que es tener el Espíritu Santo, que es tener a Yahshua, a Jesús, que es tener la sabiduría de lo alto, que es Elohim, que es la palabra, entonces voy a pensar de una manera diferente y ya no voy a ser guiado por vista, sino por emuná. Ya caminamos por emuná.
Y ya no reaccionamos por instinto, ya pensamos lo que vamos a hacer, ya decimos qué piensa Elohim de esto, qué dice la palabra de esto. Entro a la sabiduría y medito antes de hacer las cosas. Cuando soy carnal es por lo que veo. ¿Por qué? Porque lo espiritual no lo puedo ver, no lo puedo ver. Entonces tengo que ser regido por lo que yo veo. Y ahí es que tenemos que entrar. Cuando tenemos sabiduría de lo alto, vamos a poder percibir lo espiritual. Entonces por eso no ven lo que les está llegando, por eso no ven el mal cuando ya viene en camino. No pueden ver el tsunami antes de que llegue a ellos. El tsunami lo ven es cuando ya lo está revolcando. Eso es lo que pasa. Hay una ceguera espiritual. Hasta la visual se la quita, porque aún al frente tiene el enemigo, lo ve la persona pero no el enemigo, no sabe que es un enemigo que está ahí para atacarlo. Eso nos pasa a nosotros cuando somos terrenales y nos pasa con nuestra familia. No podemos ver el enemigo que hay en ellos, el enemigo que viene a atacarnos, el enemigo que viene a matarnos, cuando somos carnales. Cuando tenemos la otra sabiduría, pero cuando tenemos la de lo alto percibimos lo que viene, de qué manera, qué es lo que quiere hacer, por dónde me quiere llevar, por dónde me quiere introducir, dónde me va a clavar el puñal. Cuando somos carnales vemos a nuestra mamá, la que me ha mimado toda la vida, mis hermanos que han vivido toda la vida conmigo, y no puedo ver el enemigo que pueda haber en ellos, en esas áreas en las cuales todavía no está Elohim. Estoy hablando de los hermanos creyentes. Porque el que no es creyente, todo lo que tiene es malo y todo lo que tiene viene a matarme. Vamos a darle toda al Padre por este tiempo, por este corto mensaje. Espero que sea edificación para aquellos que el Abba traiga a Él. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por las palabras que has traído en el día de hoy, por tu Devarí. Sabemos que a través de ellas quiere traer libertad, bendito Rey, pues escrito está: y conoceréis la verdad, la emet, y la verdad os hará libres. Y tu verdad es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y tu verdad es la Torah, como dice Salmo 119, 142, bendito Padre, que tu justicia es justicia eterna y tu Torah, tu ley, la verdad. Esa verdad que viene a libertarme, las palabras que han salido de tu boca, esa verdad que ha salido de tu boca hoy, bendito Rey, nos compensa de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda haber en nosotros esa valentía, ese esfuerzo de poner por obra para que esa sabiduría que viene en lo alto, Elohim, Dios, Yahshua, Jesús, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pueda estar en mí, bendito Padre, y así poder mirar como un hombre espiritual y no como un hombre carnal, y así pueda percibir lo espiritual que me rodea y no lo que veo solamente, bendito Rey. Ayúdame, Abacados, necesito de ti, necesito adquirir cada día más y más de esa sabiduría, y sé que la voy a obtener, esa jumá, es por medio de ese pasar por un desierto, por medio de las pruebas, donde obedezco tu palabra, donde paso la prueba es por la obediencia, y se entrona mi Adón Yahshua, la sabiduría en mi corazón. Toda raba te damos, bendito Padre, ten sed en nosotros, perdónanos porque reconocemos que hemos adquirido de la otra sabiduría en muchas áreas, pero que tú, por tu gesed, nos has venido limpiando, por tu misericordia. Cada día ese proceso avanza en nosotros, por eso clamamos para que ese proceso de purificación, de adquirir tu sabiduría cada día no cese, bendito Rey. Que esa palabra, que ese pan no dejes tú de enviarlo, bendito Padre. Que pueda haber en nosotros, ayúdanos, bendito Rey, para que pueda haber en nosotros ese esfuerzo, esa valentía, para poder realmente adquirir a nuestro Adón Yahshua la sabiduría en cada uno de nosotros, y así poder caminar conforme a tu manera de pensar, porque la sabiduría de lo alto lo que hace es ponerme a pensar como tú piensas, nos pone a ver como tú ves, nos pone a escuchar como tú escuchas, bendito Rey, porque esa sabiduría eres tú mismo. Toda raba, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por este mensaje. Quedamos en tu presencia esperando que este proceso continúe en nosotros, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén
Emed, aleluya, salón ubrajo, mispaja.